Gaspar guarda algo bajo llave. Siempre que doña Victoria aparece, él se tensa. Protege esa caja como si fuera su propia vida. Tal vez ha llegado el momento de comprobar si aún está en su poder. Se disculpa. Debe seguir con la faena. Pero deja tras de sí una sospecha que no se disipa. Casi como un hermano mayor. Así lo recuerdan. Pero el tiempo no perdona. No es porque hacía mucho que no te veía. No, no es eso. ¿Las estampabas o no las estampabas? Sí, las estampabas. Las palabras caen como reproches antiguos. Heridas que nunca cerraron. Te olvidas de que tú me llamabas. Conocí a otro hombre. No es eso tampoco. Desde que volvió al valle, Martín ya no es el mismo. Ha cambiado. Está roto. No va a volver a ser quien era. Ni en el valle. Ni en todo el reino. Alejo escucha en silencio. ¿Desearía ser algo más que un simple mozo? ¿Más incluso que un lacayo? La pregunta pesa. No es ambición. Es huida. ¿No quieres ser mayordomo para no deberme nada? Para alejarte. Para no depender. Tal vez aún pueda serle útil. Algo más. Pero no puede retirarse. Las decisiones ya están tomadas. Con su permiso, les dejo a solas. Don Eduardo se acata. La tensión queda flotando. ¿Está usted llegando demasiado lejos? Silencio. El capítulo 338 de Valle Salvaje se construye como una antesala decisiva. Las tensiones, antes silenciosas, se transforman en ultimátums abiertos. Todas las tramas avanzan hacia un mismo punto. Ya no es posible sostener el orden del valle solo con miedo y castigo. La búsqueda de la caja de Gaspar. Las sospechas que rodean a Braulio. La fragilidad emocional de Martín. El pasado sigue vivo. Exige respuestas. Respuestas que nadie quiso dar. Luisa emerge como el eje moral del episodio. Cuando recibe la notificación del castigo, no suplica. No se quiebra. Acepta la condena con una dignidad serena. Y, sin decirlo, deja al descubierto la crueldad de un sistema que necesita humillar para sentirse fuerte. Su fortaleza silenciosa conmueve. Y provoca algo más. Especialmente en Adriana. Adriana, contenida hasta ahora por la prudencia, cruza la línea. Decide enfrentarse directamente a José Luis. Esta vez, no hay medias tintas. El conflicto deja de ser político. Se vuelve íntimo. Doloroso. Habla de su hijo. Del nieto que está por nacer. Y el duque, por primera vez, se muestra vulnerable. La amenaza no nace del arrebato. Es una decisión consciente. Adriana ya no está dispuesta a negociar su dignidad. Ni su futuro. José Luis queda expuesto. Acostumbrado a imponer. Descubre que hay pérdidas que el poder no puede compensar. El castigo de Luisa, pensado como demostración de autoridad, se transforma en un riesgo personal. Uno que puede aislarlo para siempre. Por primera vez. El miedo ya no está solo del lado de los castigados. Nada estalla aún. Pero todo está preparado. Las advertencias se han pronunciado. Los límites, marcados. Las decisiones ya no admiten aplazamientos. Valle Salvaje entra en una fase definitiva. Cada acto tendrá consecuencias irreversibles. El poder deberá enfrentarse a su enemigo más peligroso. La verdad. Y el afecto que no puede controlar. El enfrentamiento entre Adriana y José Luis no fue impulsivo. Aunque naciera de la rabia. Adriana llega a la casa grande con paso firme. No pide audiencia. No anuncia su presencia. Irrumpe en el despacho. Interrumpe una conversación con un administrador. José Luis levanta la vista. Sorpresa. Molestia. Basta una mirada. Esto no es negociable. Adriana es directa. El castigo a Luisa es injusto. Desproporcionado. Cruel. No permitirá que se ejecute. José Luis responde con frialdad. Le recuerda su posición. La autoridad del ducado. Intenta reducir sus palabras a una impertinencia. Adriana no se amilana. Entonces dice lo que él no esperaba oír. Si Luisa es castigada públicamente, usted no volverá a ver ni a su hijo, ni a su nieto. La frase cae como un golpe seco. Por primera vez, José Luis pierde la compostura. Se levanta. La acusa de chantaje. De traición. Adriana sostiene la mirada. No niega la amenaza. La reafirma.
Ha soportado demasiadas humillaciones. Demasiados silencios. Ese castigo marca un límite infranqueable. No criará a su hijo en un lugar donde la injusticia es espectáculo. Donde el miedo gobierna. José Luis habla de tradición. De sacrificios necesarios. Adriana lo interrumpe. El poder sin humanidad. Está condenado a quedarse solo. El intercambio se vuelve áspero. Cargado de reproches. Si pierde a su hijo y a su nieto, no habrá ducado que llene ese vacío. El duque calla. Unos segundos eternos. Adriana no espera respuesta. Sabe que ha sembrado algo peligroso. Pero necesario. Antes de irse, lo deja claro. No es una amenaza vacía. Si Luisa es castigada, ella desaparecerá del valle. Y José Luis cargará con esa pérdida para siempre. Se marcha sin mirar atrás. Consciente de haber cruzado un punto de no retorno. José Luis queda solo. Frente a una decisión que no había previsto. Su autoridad, basada en el miedo, acaba de ser desafiada desde un lugar más profundo. El afecto. Y la pérdida. Mientras Adriana abandona la casa grande. El valle contiene la respiración. La frase resuena como una advertencia final. No nos volverá a ver. Nada estaba decidido aún. Pero el equilibrio ya había cambiado. El poder dejó de medirse solo en órdenes. Ahora se medía en pérdidas. En aquello que uno estaba dispuesto a sacrificar. Y José Luis, acorralado por sus propias decisiones, debía enfrentarse a la verdad más incómoda de todas. La duda. Esa misma duda comenzó a instalarse en Matilde. Persistente. Incómoda. Imposible de ignorar. Desde que Adriana fue descubierta en los aposentos de Victoria, la búsqueda de la caja de Gaspar dejó de ser silenciosa. Ahora era un riesgo real. Matilde lo sabía. Cada paso estrechaba el cerco. Cada intento atraía miradas. Despertaba sospechas que antes dormían en la penumbra. Aquella mañana, sentada frente a Atanasio, lo dijo por primera vez. Tal vez debían detenerlo todo. Tal vez habían llegado demasiado lejos. Atanasio no estuvo de acuerdo. Para él, la caja no era solo un objeto. Era una verdad enterrada. Una que el valle había decidido olvidar. Escuchó a Matilde con paciencia. Pero respondió con firmeza. Gaspar había vivido rodeado de silencios. Y si habían llegado hasta allí, no podían retroceder sin pagar un precio igual de alto. Detenerse ahora significaba ceder el terreno. Dejar el pasado en manos de quienes querían seguir ocultándolo. No fue una reprimenda. Fue una advertencia. Matilde quedó atrapada entre el miedo y la necesidad de saber. Pensó en Adriana. Expuesta desde que Victoria la sorprendió. En las consecuencias que podrían caer sobre ella si continuaban. La presión era real. La casa grande no perdonaba la curiosidad indebida. Un solo paso en falso bastaba para desatar represalias. Aún así, la imagen de Gaspar, su silencio, las preguntas sin respuesta, todo la empujaba a seguir. Adriana también lo sentía. Desde el enfrentamiento con Victoria, cada movimiento suyo era observado. Miradas que se detenían demasiado. Silencios que se alargaban cuando entraba en una habitación. Esa vigilancia callada confirmaba algo. Habían tocado un nervio sensible. La caja de Gaspar, estuviera donde estuviera, era una amenaza para el equilibrio del valle. En una conversación breve y tensa, Matilde compartió sus dudas con Adriana. El temor a provocar un daño irreversible. A exponerse ambas a un castigo imposible de esquivar. Adriana escuchó con serenidad. Pero su respuesta fue clara. El peligro ya estaba allí. Desde el momento en que Victoria la descubrió. No había marcha atrás. Detenerse ahora solo confirmaría que había algo que ocultar. La única opción era avanzar. Con más cuidado. Pero sin rendirse. Atanasio respaldó esa postura. Propuso reducir movimientos. Observar más. Actuar menos. Revisar documentos antiguos. Hablar con quienes conocieron a Gaspar antes de su caída. Reconstruir su historia sin levantar sospechas. La caja no tenía por qué estar a la vista. Podía estar protegida por capas de olvido, tan eficaces como cualquier cerradura. La conversación dejó a Matilde con un nudo en el estómago. Comprendió algo esencial. La duda ya no era un lujo posible. En el Valle Salvaje no existen espacios seguros para quienes buscan la verdad. Cada secreto desenterrado exige un sacrificio.
y ella debía decidir si estaba dispuesta a asumirlo. Pensó en Luisa, en los castigos, en una justicia aplicada de forma selectiva. Eso terminó de convencerla. El silencio no protege a nadie. Mientras tanto, en la casa grande, la presión sobre Adriana aumentaba. Victoria no la había denunciado, pero su advertencia flotaba en el aire. Una amenaza constante. Adriana lo sabía, y actuaba en consecuencia. Medía cada gesto. Elegía cada palabra. Evitaba cualquier movimiento que pudiera interpretarse como provocación. Esa contención no la tranquilizaba. La mantenía en alerta permanente. Al final del día, Matilde tomó una decisión silenciosa. No se retiraría. La búsqueda de la caja de Gaspar continuaría. Con cautela renovada. Con el margen de error reducido al mínimo. El peligro era real. Pero la verdad, una vez rozada, no permite ser abandonada sin consecuencias. En el Valle Salvaje los secretos no desaparecen. Esperan. Y Matilde había decidido no dejarlos esperar más en la oscuridad. Mientras tanto, para Amadeo, las conversaciones triviales comenzaron a pesar. Lo que antes eran comentarios sin importancia, se transformaron en piezas de un rompecabezas. Eva encendió la chispa sin saberlo. Hablando de la ruptura entre Peppa y Martín, mencionó algo extraño. La actitud de él. Los silencios. Las miradas ausentes. Una inquietud que no encajaba con una simple decepción amorosa. Amadeo escuchó con atención. La relación entre Peppa y Martín siempre le había parecido sólida. Basada en una confianza que no se rompe de un día para otro. Que todo hubiera terminado así, tan de golpe, le resultaba sospechoso. Eva añadió algo más. Peppa se mostraba firme, casi resignada, como si hubiera entendido que la ruptura no tenía que ver con la falta de amor, sino con algo que Martín no era capaz de confesar. Esa frase resonó en Amadeo. Comenzó a revisar el pasado reciente, los cambios de humor de Martín, su evasión constante, la forma en que se sobresaltaba ante cualquier mención al pasado. Detalles que antes había atribuido al cansancio, ahora adquirían otro significado. Amadeo comprendió que había subestimado el peso que Martín cargaba. Demasiado. Decidió observarlo con más atención. No lo interrogó. No lo presionó. Simplemente se mantuvo cerca. Atento a los gestos. A los silencios. Martín, ajeno a esa vigilancia discreta, seguía encerrándose en sí mismo. Cumplía con sus tareas de manera mecánica. Evitaba el contacto visual. Rechazaba cualquier intento de conversación que fuera más allá de lo superficial. Esa actitud no hacía más que confirmar las sospechas de Amadeo. Más tarde, en una charla con Eva, compartió lo que sentía. Le dijo que empezaba a creer que la ruptura con Peppa no había sido la causa, sino la consecuencia. El síntoma visible de un conflicto mucho más antiguo. Eva coincidió. Había notado algo en Martín. Una culpa persistente. Como si se reprochara algo que no podía, o no se atrevía, a nombrar. Ambos comprendieron que aquel silencio no era casual, ni inocente. Era una barrera, levantada para contener algo potencialmente devastador. Amadeo se debatía entre ayudar y el miedo a descubrir una verdad incómoda. Sabía cómo funcionaba el valle. Los secretos personales nunca permanecen aislados. Tarde o temprano se entrelazan con los conflictos mayores. Y terminan afectándolo todo. La idea de que Martín pudiera estar implicado en algo grave lo inquietaba. Pero ya no podía ignorarla. Esa inquietud creció al recordar episodios del pasado. Incongruencias pequeñas. Conversaciones interrumpidas. Cambios de versión. Y esa insistencia constante de Martín en mantenerse al margen de ciertos asuntos. Todo empezaba a encajar. De una forma que no le gustaba. Amadeo entendió que había pasado demasiado tiempo mirando hacia otro lado. Decidido a no seguir ignorando las señales, intentó acercarse una vez más. No con reproches. No con acusaciones. Con una invitación sencilla. Hablar. Compartir la carga. La reacción de Martín fue inmediata. Un rechazo casi automático. Un cierre total. Paradójicamente, eso fue la confirmación que Amadeo necesitaba. No era solo dolor. Era miedo. Al quedarse solo, reflexionó sobre lo que había descubierto sin palabras. La ruptura con Peppa no era un hecho aislado. Era el detonante.
La señal de que algo más profundo estaba a punto de salir a la luz. Eva, sin saberlo, había ayudado a desmontar una fachada cuidadosamente construida. Ahora la pregunta ya no era si existía un secreto, sino cuánto tiempo más podría permanecer oculto. El día terminó con una sensación de inquietud creciente. Amadeo sabía que había cruzado un umbral invisible. Ya no podía fingir que no veía lo que tenía delante. El silencio de Martín se había vuelto demasiado elocuente. Y la ruptura con Peppa había revelado una verdad latente. En el Valle Salvaje, cuando las piezas empiezan a encajar, es solo cuestión de tiempo antes de que todo se desplome. El paseo entre Alejo y Braulio transcurrió bajo un cielo gris, pesado, como si el propio valle presintiera la carga de aquella conversación. Caminaron en silencio durante varios minutos, por un sendero que bordeaba los campos, lejos de la casa grande, lejos de oídos indiscretos. Fue Braulio quien rompió el silencio. Habló de Domingo, con una serenidad que desconcertó a Alejo. No lo presentó como víctima, ni como villano. Lo describió como un hombre complejo, lleno de contradicciones, capaz de gestos generosos y de errores irreparables. Alejo escuchaba con el cuerpo tenso. Cada mención a Domingo le devolvía imágenes que había intentado enterrar. La noche, el miedo, la urgencia de proteger a Luisa. Braulio habló de su infancia marcada por la ausencia, de las preguntas sin respuesta, de las versiones incompletas. No acusó directamente a nadie, pero dejó claro algo. Nunca había aceptado del todo la versión oficial sobre la muerte de su padre. Esa calma, lejos de tranquilizar, inquietó profundamente a Alejo. En un punto del camino, Braulio se detuvo. Lo miró con una franqueza desarmante. Dijo que el pasado no se podía cambiar, pero ignorarlo solo prolongaba el daño. Alejo respondió con cautela. Recordó las tragedias vividas. Advirtió que removerlas podía abrir nuevas heridas. Braulio asintió, pero replicó con firmeza. Las heridas no sanan cuando se cubren. Sanan cuando se limpian. Aunque duela. Ese intercambio marcó un punto de inflexión. Alejo empezó a sospechar que la llegada de Braulio no respondía solo a una búsqueda personal. Había algo más. Un propósito definido. Paciente. Calculado. Percibió en sus palabras una estrategia que no se revelaba de golpe. Braulio no buscaba una confrontación inmediata. Medía el terreno. Evaluaba reacciones. Confirmaba intuiciones. Luego llevó la conversación al presente. Preguntó por Luisa. Por el niño. Por la vida que Alejo había construido. No lo hizo con tono inquisitivo, sino con un interés incómodo. Alejo respondió con frases breves, midiendo cada palabra. Sabía que cualquier desliz podía convertirse en una confesión involuntaria. Esa contención reforzó las sospechas de Braulio. Las barreras eran demasiado evidentes, demasiado firmes. Cuando reanudaron la caminata, Alejo lo entendió. El equilibrio había cambiado. Seguía siendo el anfitrión, pero era él quien se sentía observado. Braulio avanzaba con la seguridad de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Esa paciencia, más que cualquier amenaza, encendió las alarmas de Alejo. Comprendió que el enfrentamiento no sería inmediato, ni frontal. Sería lento, silencioso y calculado.